Bienvenidos a todos los que estáis para esta Surfside Talk. Hoy estamos con dos asociaciones, Cruz Roja y EGEA. La idea para hoy, 2 de diciembre, es hablar de cómo se han utilizado las donaciones que se han colectado desde la WIPO para las víctimas de la DANA. Recordamos que, bueno, que se ha hecho hasta ahora, que luego será el punto focal, ¿no?, de esta conversación. En el momento de la emergencia, cuando hubo la DANA, desde la WIPO se reaccionó de manera bastante rápida y se hizo una acción de colección, ambos de recursos físicos y de recursos financieros para las dos asociaciones. Para GEA, y vemos unas fotos, se recolectaron alimentos y productos de higiene, por ejemplo, y para Cruz Roja se colectaron, llegamos a colectar más de 5.000 euros y también hace poco Cruz Roja también recibió 20.000 mascarillas, ¿no?, que la WIPO tenía allá guardadas pues desde la época del COVID y muy buena idea, ¿no?, la de poderla luego Utiliza. poderle dar otro destino. Entonces, la idea de hoy es conocer un poco más estas asociaciones a las que han llegado nuestras donaciones y luego, sobre todo, ver con vosotros cómo se han usado estas donaciones. Hoy tenemos desde GEA Alejandro Iván Rodes Lozano, secretario internacional de GEA, y Carolina Espadas Ruiz, coordinadora provincial de Cruz Roja. Empezamos la entrevista. Bueno, Alejandro, que te tengo más cerca. La primera pregunta es si podéis presentaros. ¿Qué hacen vuestras asociaciones y cómo vais? Claro que sí. Bueno, la verdad es que agradecimientos por la invitación y por poder colaborar con vosotros, que es una colaboración que venimos haciendo desde hace años y es siempre un placer estar aquí con vosotros. Pero tal vez merece la pena recordar que GEA, para toda la gente que no lo conozca, y es una entidad de voluntariado que tiene implantación internacional y trabajamos en 3 campos de acción fundamentalmente, que uno es medio ambiente, ecología, otro que es acción social y otro que es actuación en emergencias. El grupo tiene algunas capacidades para trabajar internacionalmente, por ejemplo, atendiendo terremotos, búsqueda de personas sepultadas, o proyecto de agua, saneamiento, higiene, potabilización de agua de emergencia y algunos otros, como en este caso, el que nos ocupó en la Dana de Valencia, donde también estuvimos desde el primer momento haciendo pues, trabajos de emergencias en la primera intervención. A grandes rasgos, eso es lo que hace la asociación. Muy bien. Bueno, pues Cruz Roja es un movimiento internacional. Se basa en 7 principios y siendo el principal, lo que es la base, la estructura, la protección del ser humano, aliviar el sufrimiento en todas sus formas y cómo se ha ido transformando a lo largo de 160 años que ya tiene la organización de camino, de andadura y de desarrollo. Entonces, ese es nuestro fin, aliviar ese sufrimiento y estar en las diferentes formas en las que se pueda expresar esa vulnerabilidad bueno, y este ha sido un caso, ¿no?, el de la Dana. Y aparte con un gran alcance, un gran impacto bueno, en todas esas esferas tratamos de intervenir para poder proteger al ser humano. Pues ahora vamos a cargar los PowerPoints. Vale. La idea, que es también la idea principal, ¿no?, a la que os invitamos hoy, es entender cómo habéis actuado con la DANA, pero más en específicos qué se ha hecho con las donaciones que vinieron desde la WIPO. Vale, empezamos con Cruz Roja. Carolina, ¿puedes explicar tú un poco? Y si quieres también Vale. nos paramos. Bien, sí, vamos a tener este soporte porque así pues vamos a mi voz, le vamos poniendo también imágenes y en fin, aquí tenemos un pequeño mapa de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y ponemos que Cruz Roja también estaba damnificada porque como una entidad que tenemos una gran capilaridad, estamos en diferentes municipios y bueno, nos vimos totalmente azotados durante
durante este episodio y bueno, gran parte de nuestro equipo estaba también anegado, no podía intervenir y bueno, y entonces como podíamos, con la estructura que tenemos y la red que tenemos, nos pusimos en funcionamiento y en marcha desde el primer momento. De hecho, como provincia de Alicante, que somos vecinos, ya lanzábamos equipos, lanzamos incluso lo que es recursos materiales, pero aparte también esos recursos humanos, porque el voluntariado es la gran base de nuestra organización y ya estuvimos actuando desde el primer momento. Como veis, todas estas zonas eran las afectadas, algunas asambleas locales, nuestras sedes habían desaparecido, pero nos pusimos en marcha desde todo el desde todo el territorio nacional para poder apoyar en esta emergencia. A ver, no puedo pasar. Viene. Aquí. Ahora, ¿qué hemos hecho? Vale, tenemos diferentes equipos especializados y otros muy básicos para poder intervenir ante este tipo de situaciones. Entonces, diferenciamos una fase de actuación inmediata, que es ante la emergencia. Luego también diferenciamos otra fase, que es la de recuperación, y luego la de resiliencia. En el momento inicial es respuesta inmediata. Y es muy cambiante, entonces es muy complejo. Lo hablábamos con Alejandro, lo complejo que es interaccionar en ese entorno, en ese contexto que cambia de forma tan rápida. Tenemos los recursos, pero no siempre es fácil poder atender a esa necesidad que va cambiando de forma tan inmediata como os decíamos. Pero bueno, la experiencia también nos ayuda a poder intervenir en ese primer nivel e ir ajustándonos, adaptándonos ante esa necesidad. Entonces, como veis, tenemos aquí varios, os hemos reflejado cómo son los equipos con los que trabajamos más especializados. Hay unas respuestas muy básicas, que es atender vamos, lo más necesario, lo más básico para el ser humano, que es abrigo, que es agua, que es alimentación y que es un alojamiento. Eso lo podemos proporcionar bien de manera en los propios domicilios, o como pasó, que en algunas personas tuvieron que salir de sus viviendas y entonces se activan lo que son los albergues provisionales. Luego tenemos, que ese sería ese segundo nivel de respuesta más especializado. Como veis, tenemos equipos de albergues provisionales, de logística para hacer llegar todos los recursos necesarios para poder activar las respuestas. Tenemos una asistencia sanitaria, tanto sea de traslado como una primera intervención, siempre coordinados con la administración competente. El apoyo psicosocial, que es tan importante, es una ruptura para las personas, supone una ruptura de su día a día, es un hecho potencialmente traumático y entonces estamos ahí para darles ese soporte, ese alivio, por lo menos inicial, y ir ajustándonos y adaptándonos. Las telecomunicaciones también es muy importante porque en muchas ocasiones se rompen, se ven totalmente rotas. El salvamento marítimo, en este caso, porque no solo fue más bien un tsunami, no fue la inundación al uso como estamos acostumbrados a verlo. Entonces, también ha sido importante la activación de estos equipos para búsquedas. Y luego el rescate y medio acuático y terrestre, como os decíamos, para las búsquedas tanto en ese medio acuático como en el terrestre. Luego también hemos activado nuestros equipos, que generalmente actúan en el ámbito más internacional o en el nacional, porque bueno, son, por ejemplo, uno de los equipos, que es el de agua, saneamiento y higiene, en un país, y lo hablábamos, que nos consideramos desarrollados, pues parece que todo esto, esa estructura de saneamiento ya la tenemos, ¿no? Alcantarillado, todas estas redes. Pero cuando se ven rotas, como ha ocurrido en estos casos, pues son necesarias activarlos, porque es como si lo tuviéramos un terreno en llano. Entonces, bueno, pues hemos activado todo este tipo de equipos que están especializados, como os decía, en el ámbito internacional, ¿vale? Estas son las respuestas que se han dado. Y estas respuestas se pueden dar
y bueno, a lo mejor me estoy anticipando, ¿no? Pero Mm. se pueden dar gracias a la aportación que hacen tanto los voluntarios como las aportaciones económicas, porque además nos permiten ajustar a lo que se está demandando en ese momento e incluso utilizar, o sea, para poder traer ese recurso, los recursos que tienen más cercanos, ¿no? Y reactivar de nuevo lo que es el ciclo. Entonces, como veis, han sido más de 250.000 asistencias realizadas. Hemos movilizado a más de 7.500 personas. Estos son los territorios que estuvieron también afectados, pero que más hemos participado, como veis, de las diferentes provincias que han sido afectadas por la DANA y todas las provincias que han movilizado recursos. Es decir, estábamos todos implicados, los damnificados y los no. Estábamos todos implicados. En fin, esto como lo tendréis, no me detengo más. Equipos que hemos activado y que han estado en constante funcionamiento durante esta fase de emergencia y que siguen activos, de hecho, porque estamos solapando. Hay zonas que ya empiezan a recuperarse o pueden entrar en ese plan de recuperación y restablecer esos medios de vida, pero hay otras que no, que aún siguen, incluso con esas no se ha restablecido lo que es el orden normal o habitual. 9 equipos de SIES que llamamos, que son equipos de respuesta que atienden a los niños y a las niñas que han sido alejados de su hogar, no comprenden también lo que está sucediendo, entonces se les da un espacio amable donde se puede trabajar con ellos y ellas para que de alguna manera esta afectación pues no vaya más o la lleven de una manera más adaptativa. Luego tenemos los equipos de comunicaciones con 9 equipos, los equipos de asistencia sanitaria que han sido 15, 151 equipos de recuperación de emergencias, 14 equipos psicosociales, 33 equipos de albergue y logística y 4 plantas de potabilización de agua, que es estos equipos que os decía más internacionales. Estos son nuestros criterios de actuación. Lo más importante que yo destacaría de estos es la orientación a la persona. Queremos saber qué le pasa a la persona, no estandarizarlo, sino ver qué te pasa y todas las herramientas que tenemos y todas las actividades enfocarlas para poder restablecer su normalidad. Luego la respuesta la queremos hacer integral. Nosotros somos un equipo con muchas áreas de intervención, pero todos actuamos con esa orientación a la persona y aportando en la especialización que cada uno tiene, porque las personas tenemos muchas esferas, no solo una única. Muy bien, y con todas estas perspectivas y sobre todo muy importante la participación del voluntariado. 7.500 personas se consiguen gracias a esa movilización. Vale, las imágenes creo que no las vamos a poder ver porque, bueno, esto es con un hipervínculo, pero bueno. Podemos añadir. Sí, y luego aquí ya tendríamos nuestro plan de actuación. Hay 3 necesidades que inmediatas que se identificaron, como veis, que es esa cobertura de necesidades básicas y restablecer lo que son las cadenas de suministro en la medida de nuestras posibilidades, claro. Es decir, si yo no me puedo ir a la farmacia a coger el medicamento, pues iremos nosotros, ¿no? En ese sentido. La búsqueda y salvamento y rescate, así como salvaguardar lo que es el plano más físico y emocional de las personas. No solo de las personas que han sido damnificadas o supervivientes, sino de las que intervienen. Es muy importante cuidar de las personas que cuidan, porque de ese modo podrán seguir desarrollando, porque también se ven muy afectadas. Y hemos visto muchos casos y es básico también esa labor. Y luego la recuperación de la habitabilidad de las viviendas y los espacios comunitarios y la funcionalidad de los servicios. Esto lo hacemos en equipo, esto no es que lo haga solo la Cruz Roja, pero somos una pieza junto con otros agentes que estamos interviniendo y el tener claro qué podemos hacer cada uno es, yo creo, que la clave del éxito, ¿no? Esa integralidad y trabajar en comunidad. Luego, las necesidades a corto y medio plazo que hemos visto, la recuperación de esos medios de vida de las personas, porque muchos han truncado, y esas necesidades básicas, la ayuda sostenida a los colectivos más vulnerables, porque además ahora son más vulnerables todavía, el bienestar social y la reactivación comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias. Esto es muy importante, es decir, y lo hablamos también con Alejandro, esa resiliencia, que es la última fase de la que hablaríamos. ¿Qué pasa si esto vuelve a suceder? Si mejoramos y tenemos más capacidades para actuar, hará que ese daño sea menor. Vale.
Muy bien, las personas beneficiarias, como veis, son todas estas. Y bueno, pues todo esto, como veis, hay un... ¿Cómo actuamos? Bueno, hay que tener un plan, vamos a hacer un plan. La respuesta más inmediata, como os decía, es la que responde muy a demanda, pero hay que tener un plan y nosotros tenemos un plan a largo plazo que en principio se estiman 36 meses, que tiene todas estas fases. Estamos en esta, como os decíamos, de la respuesta inmediata. En la recuperación ya hemos iniciado con actividades que ahora os comentamos y luego la última que será ya después de esos 36 meses de trabajar o incluso solapándonos ya al final en ser cada vez más resilientes. Esta fase de respuesta inmediata ya la hemos tratado, no me voy a detener más. Ahora esta de recuperación es muy interesante porque ya tenemos activos 5 puntos, si no me equivoco, 5 puntos o 6 de atención en las zonas más afectadas, donde estamos dando información. Estamos dando acceso a derechos, es decir, qué ayudas se pueden solicitar, estamos asistiendo y acompañando para que puedan solicitar esas ayudas. Luego también estamos dando apoyo en la rehabilitación de las viviendas, estamos acompañando psicosocialmente a toda la comunidad, a los intervinientes, como os decíamos. Luego también estamos con los centros educativos, estamos apoyando en el aula, con esos niños y niñas, con el profesorado. Algunos no se han podido siquiera reactivar aún, pero con otros ya estamos incluso en paralelo, mientras se reactivan, trabajando con los niños y niñas. La asistencia y mediación a trámites o gestiones que tengan que hacer para ese acceso a derechos, como os decía, el acompañamiento incluso para personas que han perdido su empleo, personas que han perdido su negocio o no pueden acceder a su trabajo, son personas que se incluyen ahora dentro de un ERTE, pues por la situación en la que están. También les estamos ayudando, accediendo, acompañando para ver qué recursos tienen disponibles. La rehabilitación de estas viviendas también, de sus viviendas, y el apoyo a coberturas de materiales didácticos, educativos, en fin, que también hayan perdido con esta ola, ¿no? que arrasó tanto. Entonces, para la puesta en marcha y para ajustarnos más, como decíamos, y orientarnos a las personas, cuando nosotros solicitábamos en las cuentas, vamos a aportar una donación económica, la hacíamos para verdaderamente ajustar y restablecer los medios que cada uno tiene de vida, no los que consideramos, sino no, en base a una valoración y junto con la comunidad, como os decía, con la administración, con los servicios sociales, de estas personas para que puedan recuperarse. Entonces nos hemos enfocado en unas tarjetas monedero, que son unas tarjetas que bueno, pues llevan una cantidad asignada según cada caso, que se ha valorado y con unos criterios establecidos. Y entonces es también con una colaboración, de acuerdo, que llevamos con CaixaBank, y entonces ya se han repartido, se han identificado 4 o 5 mil casos, ya se están repartiendo o están a puntito de repartirse unas 2.000, y bueno, son 22 millones en una fase inicial que se van a repartir entre estas personas. Entonces, bueno, esto va a permitir restablecer muchos negocios porque también va a haber una dedicación especial para las personas que han perdido su medio de vida, su medio de trabajo, y entonces pues también se va a hacer esas valoraciones aparte de las que han perdido, pues bueno, lo que es, como hablábamos, de esa parte más básica, ¿no? Más inmediata de la persona. Vale, y luego la de la resiliencia, como os decía, tenemos que fortalecer las capacidades de las comunidades, de cómo reaccionamos, cómo afrontamos estas emergencias, generar grupos de apoyo que fomenten toda esta resiliencia, como decíamos, una formación también en diferentes planos y con diferentes grupos o segmentos de la población, el desarrollar itinerarios de inserción sociolaboral tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, porque muchos a lo mejor van a tener que cambiar incluso como su medio de vida, y bueno, fomentar esa participación comunitaria y habilitar espacios de acompañamiento, pero a lo largo del tiempo. Es decir, que esto ya para que perdure, que no sea solo para la emergencia. Bueno, esta es nuestra respuesta integral y, en fin, tenemos mucho que hacer, hay muchos, como veis. Sí, de esto lo podemos también repetir. Sí, pues yo creo que me adelanta mucho. Muy bien. Vale, mientras ponemos también, porque también queremos saber desde GEA, tengo una pregunta, ¿no? Hmm.
explicado muy bien un contexto muy complejo, ¿no? Hemos hablado de 3 fases: la emergencia, que es también de donde vienen las donaciones inmediatas, la recuperación, que es más o menos donde estamos ahora, y luego la resiliencia, ¿no? También 3 fases en el tiempo, inmediato, a medio plazo y largo plazo. Y también, pero, un abanico muy grande, ¿no? Muy extenso, muy complejo de exigencias y necesidades, de las más básicas al colaborar con el ayuntamiento, con las instituciones públicas para entender cuáles son los casos, ¿no? Casos diferentes de los otros, y también coordinar un número importante también de voluntarios. Entonces, mi pregunta es cómo funciona, ¿no? ¿Cuánto es a ver si la logro desarrollar bien esta pregunta? Es ¿cuál es la relación entre el equipo de Cruz Roja de profesionales, cuál es el aporte de los voluntarios, los números, y cuánto es importante también porque me pareció muy interesante también el hecho de que no solo se tienen que cuidar, en este caso, las víctimas, ¿no? De la DANA, sino que también los voluntarios que intervienen, porque es un contexto que imagino que provoca también choque y unos, no sé si trastornos, pero un impacto, ¿no? Emocional y emotivo. Entonces me gustaría saber un poco también cómo se coordina esta parte. Luego pasamos a Gea. Vale, en primer lugar, podríamos decir que tenemos un objeto. Cuando nosotros tenemos un objeto de actuación, una actividad a desarrollar, lo primero es ver cuáles son esas actividades que tenemos que desarrollar, los perfiles que tenemos que incluir, y entonces es cuando movilizamos a nuestro voluntariado. Hay un personal laboral que hace soporte para poder facilitar todas las herramientas y tener todo ese itinerario del que participan luego todo el voluntariado, que es a veces, y vamos, son igualmente, tienen un perfil muy especializado en algunos casos y participan. La diferencia es la aportación en tiempo, ¿no? En estos casos. Y teniendo una misión, vamos a llamarle como una misión, entonces vemos los recursos necesarios, esos recursos humanos, se hace un briefing que se llama, donde nos sentamos y vemos cómo vamos a actuar y qué es lo que vamos a hacer, vemos el entorno en el que tenemos que actuar, quiénes son los agentes con los que tenemos que relacionarnos, porque eso es súper importante, es muy importante también. Entonces, estamos coordinados en todo momento o tratamos de coordinarlo dentro de el desastre y a veces lo complejo que es cuando no hay una línea directa, ¿no? Por todas estas barreras que nos encontramos en las emergencias, pero sí llevamos ese plan. ¿Qué vamos a hacer cada uno? Y entonces, una vez que lo tenemos, actuamos, intervenimos. Y cuando intervenimos, también damos una premisa. Lo mismo no lo cambian, porque nos ha ocurrido mucho en esta emergencia. Llegamos y dicen, no, pues mira, mejor vais a ir a otro sitio o hemos identificado otra necesidad. Pues es muy importante esa capacidad de adaptación a ese cambio, ¿no? Y lo hacemos. Y una vez que finalizamos es cuando hacemos ese debriefing. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo podemos mejorar? Porque probablemente hay cosas en las que podemos mejorar y tratamos, lo importante es identificarlas y entre todos tratar de darle una solución o encontrar una gestión diferente para llegar a un mejor término. Y esa es la lección aprendida. Generalmente es cómo nos coordinamos, pero tenemos una base de datos, tenemos unos registros, por eso los datos son importantes, porque nos permiten hacer todo esto de una manera ágil y eficiente. Tengo los perfiles, puedo buscarlos, los tengo registrados, les convocamos y todo eso, pues bueno, hace que al final lleguemos a este alcance como habéis visto. Exacto. Pues pasamos a Gea. Pues, ¿cómo habéis gestionado vosotros en el caso de la DANA? La misma pregunta para Sí. Gea. La respuesta es muy parecida. Quítale la magnitud de una grandísima estructura y de una manera un poco más sencilla, porque nuestro volumen de personal no es tan grande, pero es más o menos lo mismo. Es decir, las necesidades hace que tú te plantees unos objetivos para intentar cubrir parte de esas necesidades, que en este caso excedían totalmente la capacidad del grupo. Creo que excedía la capacidad de todos los recursos de España, tal y como lo hemos visto. Pero bueno, te planteas qué es lo que podemos hacer en base a esas necesidades y unos objetivos. Buscas el perfil de los voluntarios que en realidad pueden aportar a esa necesidad. Y luego es muy importante lo que está comentando Carolina de la coordinación, que en este caso pues era intentar ver que nuestra ayuda estuviese bien planificada desde el principio. En
en contraposición al voluntariado espontáneo que se solía dar y que en este caso, para mí al menos, es un motivo de reflexión interesantísimo porque el grupo ha estado en muchos, digamos, en muchas intervenciones internacionales. A mí al menos me ha sorprendido la respuesta de la ciudad de Valencia. Jamás había visto una respuesta como la de Valencia en una catástrofe como esta, que nos pareció un elemento interesante que por una parte a veces entorpecía y colapsaba tanto las vías de acceso y la distribución de la ayuda, pero por otra parte ha supuesto una cercanía y acompañamiento para las personas damnificadas y una actitud que a mí me parece interesante de estudiar. Así que desde nuestro punto de vista, que no tenemos personal laboral y eso a veces conlleva una mayor, digamos, pues dificultad porque no tenemos... Sí, Mm. GEA se gestiona exclusivamente con voluntariado para bien y para mal. Entonces es el tema. Entonces, en algunos casos, pues supone que, pues efectivamente, que en este momento, claro, las capacidades no son las mismas, pero el protocolo, la sistemática es muy similar en pequeño. No hemos canalizado 7.000 voluntarios, no hemos llegado, estamos por los 500, no sé si, como estamos ahí, creo que llegamos a unos 500, pero la verdad es que pues, la sistemática creo es igual, muy parecida. ¿Vale? Hablando un poco de cómo se ha gestionado cómo se han gestionado las donaciones desde la UIPO, un poco si puedes decirnos algo más. Claro, hay un soporte y la verdad que te agradecería cambiarnos el sitio Claro. porque Yo creo que sí. No sé, la gente Aquí estás de espalda. lo va a ver mejor, sí. Te Y con pasa. una medio tortícolis que tengo, pues vamos a ver. Entiendo que Yo estaba el otro día, sí. Bueno, esto es un pequeño logo de una de las asociaciones con las que hemos trabajado de red. No tengo logos de todas, pero en este caso la Defensa Solidaria tiene la sede en Valencia, lo cual nos ha permitido pues, tener allí contraparte a gente que ya conocía con mucha más... y nuestra asociación también está en Valencia. Entonces, pues, la idea que con todas estas asociaciones nos ha permitido una mayor fluidez, mayor conocimiento estrecho de la realidad que estaba pasando, sobre todo los primeros días. Aquí estamos viendo, la primera intervención fue en Picaña, con parte de nuestra ayuda y la vuestra, la que recibimos en este caso de Solcir, que nos permitió llevar agua, 4.000 mascarillas también para la población. Y este es uno de los actos de entrega que en este caso fue en coordinación con el Ayuntamiento de Picaña, pues que más en el primer momento fue el primer contacto y el más sólido, el que nos ofrecía un campo de trabajo determinado y poder actuar en el momento. Todos los voluntarios que ven allí no pertenecen a AGEA, muchos de ellos no, sino que simplemente nos convertimos, esto es un elemento interesante, donde el voluntariado, que sí está organizado y estructurado, era capaz o en este caso fuimos capaces de organizar a muchísima gente con una actitud increíble, muy buena, y pues intentábamos que fuese más viable su ayuda. No están contados dentro de nuestros voluntarios, pero la verdad es que pues funcionaron muy bien. En este caso había solamente 3 personas de nuestra organización y todo lo demás eran los voluntarios que nos encontrábamos allí. Nos vinieron fenomenal. Fíjense que son las primeras fechas y donde se está poniendo la ayuda en pizarras para que no toque la ayuda que habíamos recibido de Solcir, para que no tocara el barro, está puesto encima de las pizarras. Así se trabajaba en los primeros momentos, ¿vale? Esto también fue pues, las primeras intervenciones en quitar barro, también en Picaña. Aquí está nuestro equipo que, pues, cuando ya vimos que lo que se nos solicitaba era quitar agua de algunos garajes, pues empezamos a hacer ese trabajo, ¿vale? Aquí estamos trabajando también en coordinación con la UME y sacando barro y agua de alguno de los garajes. En este caso, igual teníamos trabajos establecidos que se interrumpían por requerimiento de los mismos vecinos. En este caso es un médico que tiene un coche encima de otro coche y en el maletero tenía su maletín de médico para poder asistir a la población y no podía llegar. Y pues no es muy complicado, pero pues le asistes para que lo pueda hacer con un mínimo de seguridad. De estas cosas nos encontramos varios servicios interesantes, como derrame de gasoil, que todos esos bungalows tenían calderas de gasoil que habían roto con la inundación y estaba el gasoil mezclado con el agua, lo cual generaba un problema de seguridad añadido.
personas que te llamaban para decir, oye, compruébame que en este bungalow hace unos días, si no escuchamos a la persona, no sabíamos si estaban vivos o no había personas, estaban pues fallecidos dentro. Para hacer todo ese trabajo de verificación, pues se constituyó una de las primeras labores. Algunas de las instantáneas recibiendo vuestra ayuda y en este caso se hizo entrega con el Ayuntamiento de Catarroja, pero en el barrio, en un local social de una de las, en el Casal de Les Barraques. Pero digo para que veáis, ¿dónde fue vuestra ayuda? Bueno, al Casal de Les Barraques, que es un barrio humilde, que antiguamente eran los propios pescadores de la Albufera. Y entonces, pues allí se hizo la entrega directa que recibimos de Socir, ¿vale? Que están algunas de las instantáneas, ¿vale? Que se pueden ver. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Esa es parte de la respuesta. Tenemos Sí. una pregunta, creo, desde casa. Es Corín, es que no puedo leer. Catherine. No, creo que es desde casa. Catherine. No, bueno, total, desde casa, si queréis intervenir también, puedes intervenir, porque creo que igual se le... Bueno, así. Hola, Catherine. Ah, no, quito la... Perdona, Bueno, hola. seguimos, Bueno, pues nada. Perdona, que es que me he Catherine entre cuando equivocado. quiera ella. No se lo vamos a impedir. Perdona, ¿vale? me he equivocado, me he Este es equivocado. parte del local social que decíamos y luego, pues me imagino que como todos los grupos, pues te van reasignando en otras funciones que consideran que es lo esencial para volver a la normalidad en esa ya segunda fase. Pues se nos dijo, mira, lo importante es que los niños vuelvan cuanto antes a los colegios. Sería muy interesante terminar de limpiar, porque hay veces que no, que los primeros colegios que le quitamos la primera parte de gran cantidad de barro, pero ese barro todavía tenía resto de fecales y eso había que limpiarlo bien para que los niños volvieran inmediatamente al colegio. Y estamos haciendo esto en varios centros educativos, ¿vale? Bueno, una instantánea del grupo, que además de hacer un trabajo duro, también se lo pasan bien. Es una invitación que yo dejo en el aire, porque esto de ayudar no También solamente ayuda. tiene un aspecto interesante que yo creo que todo el mundo debería vivir y es poder intervenir en un momento donde hay necesidad del que sean grandes catástrofes. Me parece una lección de vida interesante para todas las personas. Pero además de ser una lección que no siempre es agradable de ver, creo que te lo pasas bien. Además de eso, es un componente interesante. Verdad que yo también, o sea, he visto privadamente, así no como estos, sí, pero grupos de voluntarios, a veces también se forman enlaces, ¿no? Que es la parte, Claro. Sí. obviamente siempre una parte humana, Vínculo. trabajo en equipo. No es para visibilizar en el momento donde la gente está sufriendo una pérdida enorme, pero tal vez en un foro como esto y como invitación, para decir, no es una actividad tan difícil, es accesible para cualquier persona que quiera participar pues, en acciones de este tipo. ¿Vale? Bueno, es parte de lo que estaba comentando antes Carolina, la preparación de la gente, la formación, el que tengan mentalmente los objetivos presentes en lo que está haciendo, constituye para nosotros una prioridad para que la gente no pierda el sentido de la acción. Y eso yo creo que en cierta manera previene malas experiencias que se quedan mal encajadas psicológicamente en el voluntario. Nosotros intentamos cuidar esto bastante. ¿Vale? Y creo que se están dando avances muy interesantes. Ya hay cuerpos de seguridad del Estado que en esta catástrofe la visibilizó por televisión, hicieron, por ejemplo, los GEA de Guardia Civil visibilizaron, no, pregúntame esto que quiero hablarte, que esto es una cosa interesante. Nos traemos un psicólogo para nuestra gente, para los intervinientes, porque hacer una inversión en un garaje sin visibilidad y encontrar pues gente no viva no es una situación interesante. Y para los voluntarios también, este es un elemento muy importante de cuidar a la gente que a su vez está ayudando. ¿Vale? Parte de la vivencia, en este caso, pues se han venido manteniendo este tipo de trabajos. Algunos de nuestros intervinientes pues también hacían y ayudaban a otros voluntarios de otras ONG, pues en este caso con pequeñas curas. Gracias, también darle las dos perspectivas también me pareció muy interesante este aspecto también del cuidado de voluntario, porque creo que nunca lo había escuchado hablar de eso, pero es
importante, ¿no? De allá se viene también la importancia de tener organizaciones estructuradas también. En vuestro caso sois unos entes diferentes, claramente Cruz Roja mucho más grande, pero siempre creo que es importante también recordar que por un lado el voluntariado es fundamental, creo que es una parte imprescindible, ¿no? de vuestra Exacto, acción, sí. pero por otro lado es importante también tener profesionales por el otro lado que cuiden también y coordenen, ¿no? Y creo que podemos ir hacia el final ahora de esta entrevista, retomando, ¿no? las 3 etapas que nos ha enseñado Cruz Roja. De la emergencia pasamos ahora a la recuperación, y también algo habéis dicho. Y nuestra última pregunta, curiosidad, y saber en un medio o largo plazo, ahora entre la recuperación y la acción de resiliencia, ¿cuáles creéis que son las acciones que desde WIPO nosotras y nosotros podemos continuar haciendo para seguir apoyando a las víctimas de la, por ejemplo? Quisiera responder yo, Sí, si me permites, porque claro. creo que mi respuesta va a ser más humilde, más sencilla de responder, y creo que Cruz Roja tiene una respuesta más estructurada y una mejor apuesta que yo dejaría para el final, con tu permiso. ¿Sí? Claro que sí. Porque en realidad GEA, precisamente por la propia naturaleza de no tener ni personal laboral y unas capacidades menores, en este caso estamos en proceso de estudio de ver cómo podemos mantener esa ayuda en la Dana de Valencia. Dependemos en gran parte de las donaciones de los distintos, ¿vale?, panel que colaboráis para poder seguir ejerciendo esa ayuda, y de nuestras capacidades. Entonces, la idea es que estamos abiertos ahora mismo a varias líneas de seguir trabajando en Valencia, pero no tenemos un plan estructurado, o al menos tan estructurado. Con las aportaciones que hacen los voluntarios, que es para nosotros lo más importante, que siguen teniendo una magnífica actitud de seguir ayudando, haciendo todo lo que haga falta. Seguimos en este proceso de limpieza y de ayuda con distintas asociaciones ahora mismo, incluso en temas de tipo de recuperación, de familias, trabajo social y cosas de este tipo. Pero pues vamos a ver cómo se da en el futuro y qué capacidad tenemos de seguir. De momento estamos en esa segunda fase, siguiéndola, y os iremos informando, ¿vale? Muy bien. Bueno, en nuestro caso, como veis, el plan está estructurado. Tenemos diferentes actividades que vamos a desarrollar, y desde WIPO algo importante ya lo habéis hecho, que es poder participar y ser cómplices de este plan, porque gracias a estas aportaciones podemos estructurarlo de esta manera y tenemos claros esos objetivos con esos 16 puntos, con esas entregas económicas, más todos los apoyos que decíamos que vienen unidos a todo ese restablecimiento de las necesidades más básicas y medios de vida. Y luego esa parte de resiliencia, que es el suscribiros, el que estéis con nosotros, el que hagáis eco de todo esto que se está haciendo y de la importancia de esa organización, de tener una respuesta inmediata, pero también tener un plan, de ver cómo nos vamos a ordenar, como decíamos, fantástico la respuesta espontánea, pero luego hay que hacer, ¿qué hacemos? ¿Cuántos? Y ahora alguien tiene que tener un plan, ¿no? Y tenemos que organizarnos, y el hacerlo a través de estas organizaciones, yo creo que es lo esencial, ¿no? Que se puede dar cabida. Entonces, yo creo que una de las partes más importantes ahora es eso, hacernos eco de que de que hay un plan, de que estamos trabajando en ello, de que desde el principio hasta el final vamos a estar, y que podemos colaborar de esta manera, haciéndonos eco, participando como voluntarios y voluntarias. Y bueno, de momento yo creo que ese es un impulso muy importante que puede ayudar a toda la población, y sobre todo a esa zona más afectada. Sé que desde Sortir esto seguramente en breve periodo vamos a amplificar, ¿no? A diseminar, a informar todo nuestro staff, ¿no? Que se informe, que participe, que miren lo que estés haciendo también, ¿no? Para tener más transparencia y más conciencia de lo que estés haciendo en la zona afectada. Pues nada, con esto yo creo que podemos terminar
terminar esta Muy bien. entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también por llevar un poco de transparencia, ¿no? Porque creíamos que era muy importante saber a dónde, para qué se usaron las donaciones, para seguir también colaborando y saber, tener conciencia de lo que se ha hecho, con lo que hemos colectado. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.